17 pedazos. Eso es en cuántas partes corté a mi tío. Lo hice durante 6 horas, metódicamente. Mientras aún estaba vivo al principio, y cuando la policía abrió su computadora durante el juicio y reveló públicamente lo que encontraron. Tuvieron que evacuar la sala. Varias personas vomitaron. 2 miembros del jurado pidieron ser excusados. Porque lo que encontraron no era solo evidencia de mi abuso. Era evidencia de una red internacional de más de 100.000 archivos, una lista de 32 niños del vecindario que planeaba reclutar, y mensajes con su socio. Alguien que todos conocíamos y confiábamos. ¿Alguna vez han sentido tanta nada que pueden hacer algo horrible sin sentir absolutamente nada? Ni miedo, ni asco, ni culpa. Solo un vacío frío donde solían estar las emociones. Porque eso es lo que sentí durante esas 6 horas. Los psiquiatras dicen que es disociación severa. Que mi mente se desconectó para protegerme del trauma de lo que estaba haciendo. Pero yo creo que simplemente me rompieron tan completamente durante 6 años que ya no quedaba nada que proteger. Mi nombre es Adriel. Tengo 15 años y estoy en un centro psiquiátrico penitenciario de máxima seguridad. No es prisión normal. Es un lugar para menores que hicieron cosas tan perturbadoras que los doctores necesitan estudiarlos para entender cómo es posible. Descuarticé a mi tío. Lo corté en 17 pedazos, y necesito contar esta historia porque lo que me pasó, lo que él me hizo durante 6 años, sigue pasando a miles de niños ahora mismo, en redes que la gente no quiere creer que existen. Empecemos desde el principio. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Papá se fue a otra ciudad, formó otra familia. Mamá y yo nos quedamos solos. Ella es enfermera, trabaja turnos rotativos en el hospital, a veces diurnos, a veces nocturnos. Ganaba bien, pero su horario era caótico. Mi tío Julián era el hermano menor de mamá. Tenía 32 años cuando todo empezó. Vivía solo en una casa bonita en las afueras. Trabajaba como diseñador gráfico freelance desde casa. Parecía exitoso, moderno, el tío genial que entendía de tecnología y videojuegos. Cuando yo tenía 9 años y mamá empezó a hacer más turnos nocturnos. Necesitaba alguien que me cuidara. El tío Julián se ofreció voluntario. Dijo que me podía quedar en su casa esas noches, que tenía cuarto de invitados, que jugábamos videojuegos y nos divertiríamos. Mamá aceptó encantada. Era familia, confiaba en él completamente, y al principio todo parecía normal. Jugábamos videojuegos, me dejaba trasnochar, comíamos comida chatarra, era divertido, pero 3 meses después de empezar a quedarme regularmente, las cosas cambiaron. Una noche, el tío Julián entró al cuarto de invitados donde yo dormía, me despertó. Dijo que necesitaba enseñarme algo importante, me llevó a su oficina, donde tenía varias computadoras con múltiples pantallas. Me mostró fotos de niños. Al principio pensé que eran fotos normales, pero luego vi que no lo eran. Eran fotos de niños en situaciones que no debería describir. Me sentí incómodo, confundido. Tío, ¿qué es esto? Pregunté. Educación, me dijo. Necesitas aprender sobre ciertas cosas. Y me explicó con voz calmada y profesional cosas que ningún niño de 9 años debería escuchar. Quise irme, pero me detuvo. Me dijo que si le contaba a alguien, especialmente a mamá, ella se enojaría conmigo, que me metería en problemas por ver esas cosas, que era mejor que fuera nuestro secreto. Y ahí empezó. Esa noche fue la primera vez que abusó de mí. No voy a entrar en detalles porque es demasiado, pero lo hizo, y siguió haciéndolo cada vez que me quedaba en su casa. 2 o 3 veces por semana durante 6 años. Al principio intenté evitar ir. Inventaba excusas. Me dolía el estómago. Tenía mucha tarea. Quería quedarme con un amigo, pero mamá necesitaba trabajar. No tenía otras opciones. Me mandaba con el tío Julián, y él siempre me esperaba, con esa sonrisa amable, con videojuegos nuevos para distraerme, y luego, cuando era hora de dormir, venía el resto. A los 10 años, empezó a grabar. Tenía cámaras escondidas en el cuarto de invitados. Cuando descubrí las cámaras y le reclamé, se rió. Dijo que necesitaba documentar todo para su trabajo. No entendí qué significaba en ese momento, pero años después descubriría que ese era literalmente su trabajo: producir contenido, venderlo, ganar cientos de miles en la dark web. Su trabajo de diseñador gráfico era fachada. Su verdadero ingreso venía de destruir niños y vender la evidencia. A los 11, me volví diferente, callado, retraído. Mis notas bajaron, dejé de jugar con amigos. Me encerraba en mi cuarto cuando estaba en casa. Mamá notó, pero pensó que era preadolescencia. Problemas normales de crecimiento. Nadie sospechaba que su hermano me estaba destrozando. Sistemáticamente 2 o 3 veces por semana. A los 12, desarrollé insomnio severo. No podía dormir sabiendo que cada 2 o 3 días tendría que volver a esa casa. Empecé a automedicarme con lo que encontraba. Pastillas para dormir de mamá. Cualquier cosa para no estar consciente. Mamá me llevó al doctor. Me diagnosticaron ansiedad.
Me recetaron medicación. Nadie preguntó por qué un niño de 12 años tenía ansiedad severa. A los 13. Algo cambió. El tío Julián me dijo que tenía un socio de negocios, alguien que trabajaba con él en sus proyectos. Me mostró mensajes encriptados entre ellos donde discutían sobre niños, sobre métodos, sobre cómo evitar detección. Y entonces me mostró una foto del socio. Casi vomito. Era Ricardo, el papá de mi mejor amigo Lucas, el entrenador del equipo de fútbol juvenil del barrio. Tu amigo Lucas también está aprendiendo. Me dijo el tío Julián casualmente. Ricardo lo está educando igual que yo te educo a ti. Ustedes dos tienen suerte de tener adultos que se preocupan por su desarrollo. Sentí como si el mundo se derrumbara. Lucas, mi mejor amigo desde jardín de infantes, estaba pasando por lo mismo que yo, y ninguno de los dos sabía del otro. Quise decirle, quise advertirle. ¿Pero cómo? ¿Cómo le dices a tu mejor amigo que ambos están siendo abusados por familiares que colaboran entre sí? Intenté darle señales, preguntarle vagamente si todo estaba bien con su papá. Pero Lucas era bueno fingiendo normalidad. Igual que yo, ambos habíamos aprendido a usar máscaras. A los 14. Descubrí la verdadera magnitud de lo que el tío Julián hacía. Una tarde llegué temprano a su casa, tenía llave. Él no me esperaba todavía. Estaba en su oficina con la puerta entreabierta. Podía ver sus pantallas. Tenía abierto un sitio en la dark web, un mercado, y estaba subiendo contenido, videos, fotos. Reconocí algunos. Era yo. Había cientos de archivos míos organizados por edad, por tipo de contenido. También había otros niños que no conocía. Pero entonces vi uno que sí conocía, un niño del barrio, Kevin, que tenía 12 años y vivía 3 casas más abajo. Mi tío estaba vendiendo contenido de múltiples niños. No solo yo, era una operación completa. Me escondí antes de que me viera. Volví a salir y fingí que acababa de llegar. Pero esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en todos esos archivos, en todos esos niños. Empecé a investigar por mi cuenta. Usaba la computadora del colegio para buscar información sobre la dark web, sobre redes de abuso. Aprendí que existían organizaciones internacionales, que había gente ganando fortunas destruyendo niños, y mi tío era parte de eso, un nodo en una red global. A los 15, hace 4 meses, descubrí algo que finalmente me hizo actuar. El tío Julián cometió un error. Dejó su computadora desbloqueada cuando fue al baño. Entré a su oficina rápido y encontré un archivo. Se llamaba Proyectos Futuros. Era una lista de nombres, 32 nombres, niños del vecindario, del colegio, del equipo de fútbol, con fotos que había tomado sin que nadie se diera cuenta, con información sobre sus familias, sus rutinas, los horarios de trabajo de sus padres. Eran objetivos, niños que planeaba reclutar, y junto a cada nombre había notas, método de aproximación planeado, vulnerabilidades, formas de ganársela. Confianza. Lucas estaba en la lista como completado el socio Ricardo. Yo estaba como completado el propio, pero había 30 más, 30 niños que planeaban destruir. Vi nombres de niños que conocía, el hijo de la vecina, un chico de mi clase, el primo de alguien, todos marcados como objetivos. También encontré los mensajes con Ricardo. No solo compartían métodos, compartían víctimas, a veces trabajaban juntos. Había videos de ambos con Lucas. Sabía planes para hacer lo mismo conmigo y otro niño. Era una red de 2 personas destruyendo niños sistemáticamente, y planeaban expandirse. Copié todo a una memoria USB. Era mi evidencia. Iría a la policía. Terminaría todo. Pero esa noche, cuando confronté al tío Julián, todo cambió. Le dije que tenía evidencia, que iba a la policía, que se acabó. Se rió en mi cara. ¿Evidencia? Dijo: tengo respaldos en 5 países diferentes. Uso encriptación militar. Tengo contactos que borrarían todo antes de que la policía pudiera hacer algo. ¿Crees que eres el primero en amenazarme? Entonces sacó un arma, una pistola que guardaba en su escritorio. Si vas a la policía, te mato. Y luego mato a tu madre. Y luego desaparezco. Tengo suficiente dinero para empezar en otro país. Y empiezo de nuevo. Me apuntó con el arma. Ha sido un buen proyecto durante 6 años. Adriel, no lo arruines ahora. Sigue cooperando y todos salimos ganando. Resiste y todos pierden. Tú eliges. Elegí cooperar. Esa noche, fingí que estaba asustado, que no haría nada. Me quedé a dormir como siempre, pero mientras él dormía, bajé al garaje, tomé herramientas, un martillo, un serrucho, un hacha pequeña, tijeras de jardín. Subí a su cuarto. Estaba dormido profundamente. Confiaba que yo estaba demasiado asustado para hacer algo. Levanté el martillo y lo golpeé en la cabeza, fuerte. Se despertó gritando. Intentó levantarse, lo golpeé otra vez, y otra, hasta que dejó de moverse coherentemente. No estaba muerto, pero estaba incapacitado. Sangraba de la cabeza, gemía de dolor. Y entonces empecé, metódicamente, fríamente. Tomé el serrucho.
Empecé con las manos. Corté, el sonido era horrible, él gritaba, pero yo no sentía nada. Era como si estuviera viendo a otra persona hacerlo. Luego los brazos, pieza por pieza. El serrucho se atascaba en los huesos. Usaba el hacha para romperlos primero. Luego el serrucho para cortar. Limpio, él dejó de gritar eventualmente. Entró en shock. Luego perdió conciencia. Luego murió, no sé en qué punto exactamente, pero seguí. Las piernas, el torso, la cabeza. 17 pedazos en total. No fue al azar. Lo calculé. 15 años de edad. 6 años de abuso. 1.5 pedazos por año. Matemáticamente correcto. Tomé fotos. Con su propia cámara que usaba para grabarme. Documenté todo el proceso. Como evidencia de justicia, tardé 6 horas. Desde las 2 de la madrugada hasta las 8 cuando terminé. Me senté en el suelo rodeado de los pedazos. Y esperé. No llamé a la policía. No limpié nada. Solo esperé a que alguien viniera. Mamá vino a buscarme a las 10 de la mañana. Tenía llave de la casa. Del tío. Entró llamándome. Subió al cuarto. Abrió la puerta. Y vio. Su grito es algo que nunca olvidaré. No porque me afectara emocionalmente, sino porque fue extremadamente agudo y me lastimó los oídos. Llamó a la policía histérica. Llegaron en minutos. Me encontraron todavía sentado ahí, cubierto de sangre, rodeado de las partes. Me esposaron, me leyeron mis derechos, me llevaron. Durante días no hablé. No porque estuviera traumatizado. Simplemente no. Veía el punto de hablar. Eventualmente, un detective me mostró fotos del tío Julián. Me preguntó por qué lo hice. Revisen su computadora. Fue lo único que dije. Ahí está todo. Y lo hicieron. Equipos forenses completos. Lo que encontraron lo sobrepasó. 100.000 archivos, décadas de contenido, cientos de niños, transacciones por millones de euros, conexiones con redes internacionales, la lista de 32 objetivos futuros, los mensajes con Ricardo. Arrestaron a Ricardo ese mismo día. Registraron su casa. Encontraron contenido similar. Arrestaron a ambos miembros de la red local. Lucas finalmente supo la verdad, que su padre lo había estado abusando mientras colaboraba con mi tío, que ambos estábamos en esto sin saberlo. Nos dejaron vernos una vez antes del juicio. Nos miramos y no dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? 6 años de sufrimiento paralelo. Ninguno protegiendo al otro porque ninguno sabía. El juicio fue un circo. Querían juzgarme como adulto. Querían cadena perpetua. Descuartizamiento era demasiado brutal para considerarlo defensa propia. Pero entonces presentaron la evidencia de la computadora, en audiencia pública. Leyeron extractos de los mensajes. Mostraron estadísticas de los archivos. Explicaron la magnitud de la red. Varias personas vomitaron en la sala. 2 miembros del jurado pidieron ser excusados. Dijeron que no podían seguir después de escuchar los detalles. Trajeron expertos en trauma. Explicaron la disociación. Como años de abuso sistemático pueden crear una desconexión tan profunda que la persona puede cometer actos extremos sin emoción aparente. Mostraron las fotos que tomé durante el descuartizamiento. Mi cara en cada foto mostraba cero emoción, ojos vacíos, expresión neutra, como si estuviera cortando verduras. No desmembrando a un humano. Un psiquiatra testificó que nunca había visto disociación tan severa en alguien tan joven, que yo era un caso de estudio. Que el abuso me había roto de maneras que la ciencia todavía no entiende completamente. El fiscal argumentaba que el nivel de violencia era inexcusable, que tuve 6 horas para parar, que descuartizar a alguien requiere intención continua. Decisiones activas repetidas. Mi defensa argumentaba que yo no estaba mentalmente presente durante esas 6 horas, que era un autómata operando en piloto automático después de años de destrucción psicológica. También presentaron el arma. El tío Julián me había amenazado con matarme. Eso cambiaba el contexto. El jurado deliberó 7 días, el caso más largo de deliberación en la historia de ese tribunal. Me declararon culpable de homicidio, pero reconocieron circunstancias atenuantes masivas y capacidad disminuida por trauma. Me sentenciaron a tratamiento psiquiátrico indefinido en centro penitenciario especializado. No prisión regular. Un lugar donde psiquiatras pueden estudiarme, tratarme, intentar entender qué exactamente me rompió y si puede repararse. Estaré aquí hasta que cumplan 18 como mínimo. Después, evaluaciones anuales determinarán si soy seguro para sociedad. Los psiquiatras me evalúan constantemente. Dicen que soy un enigma. Muestro inteligencia normal. Funciono socialmente. Pero hay algo desconectado. Una falta de respuesta emocional apropiada. No siento culpa por lo que hice. No siento horror. Cuando me muestran fotos del descuartizamiento, no siento nada. Es como ver fotos de proyecto escolar. Me preguntan si me arrepiento. No sé cómo responder porque no entiendo el concepto en este contexto. ¿Arrepentirme de detener a alguien que iba a destruir 32 niños más?
La lógica dice que no hay nada de qué arrepentirse. El método fue extremo pero efectivo. Lucas está en terapia intensiva. Su padre va a estar en prisión 60 años. La red fue desmantelada. Los 32 niños de la lista nunca serán tocados. Técnicamente salvé a 32 niños. ¿Eso no compensa el método? Los doctores dicen que esa lógica fría es parte del problema, que personas normales sentirían horror por haber descuartizado a alguien independientemente de las razones. Pero yo no soy normal. 6 años con el tío Julián se aseguraron de eso. Esta es mi historia. La historia del chico de 15 años que descuartizó a su tío en 17 pedazos. La historia que reveló una red internacional cuando abrieron su computadora. No sé qué soy, víctima, sí, asesino, también, salvador. Desde cierto punto de vista, lo que sé es que el tío Julián ya no puede lastimar a nadie, y su socio Ricardo tampoco, y 32 niños están a salvo. Eso tiene que contar para algo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Sé que fue perturbador. Si te impactó, dale me gusta. Y suscríbete. Déjame saber en los comentarios qué piensas. Pero honestamente, no sé si me importa la respuesta. Los doctores dicen que esa apatía es síntoma, que eventualmente tal vez sienta algo de nuevo, tal vez. O tal vez el tío Julián mató esa parte de mí hace mucho tiempo, y si tienes sospechas de que algo así está pasando, actúa, llama a la policía, insiste. Salva a esos niños antes de que algo los rompa tanto que se conviertan en lo que yo soy, porque no querría ser yo. Sentir tampoco que puedes desmembrar a alguien y luego sentarte a esperar sin ninguna emoción. Cuídense, o no, realmente no siento preferencia de cualquier manera.